Hola a todos. Estamos aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, que será la sede del próximo Congreso Nacional de Psicología de la Actividad Física en el Deporte, del 30 de marzo al 2 de abril, aquí en Valencia. Hoy tenemos la oportunidad de contar con tres verdaderos expertos del periodismo deportivo, ¿no? Bueno, no solo deportivo, periodismo en general, pero también enfocado al deporte, ¿no? Y vamos a hablar sobre un tema que a mí personalmente me interesa muchísimo, que es el cómo los medios de comunicación ejercen ese importante papel psicológico, es decir, cómo manejan la información de aspectos psicológicos en el deporte. Y para eso tenemos aquí a tres grandes expertos, que también tenemos que reconocer un poco a alguien que es profesor del máster, que es David Blay, que ha sido el que ha hecho posible que estemos tres aquí, que hoy no ha podido venir por razones de trabajo. El culpable es él, ¿no? Culpable la cosa mal, el culpable es él. Si sale bien también, ¿eh? Yo ya lo justiciado antes de empezar. Y bueno, tenemos por orden a la izquierda, más a la izquierda, a Cayetano Ros, que es jefe de deportes del diario Levante, y tiene una gran experiencia, sobre todo ha estado mucho tiempo en el país, y bueno, una amplia experiencia. Tenemos también a Vicent Molins, que es columnista de Valencia Plaza y también del Levante, y a David Torres, que es delegado del diario digital El Desmarque. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Yo, si queréis, introduzco un tema y bueno, sois vosotros los expertos. Yo, en primer lugar, si os parece bien, un poco para introducir el tema, me gustaría que me dijerais, desde vuestro punto de vista y desde la experiencia que tenéis, qué aspectos psicológicos o mentales veis vosotros en el deporte, ¿no? Bueno, si quieres empiezo yo. La psicología del deporte está presente en todo, empezando por las expectativas que pueda generar un equipo de fútbol. Ahora, hace una hora hablaba con un miembro de este staff técnico tan enorme que tiene ahora el Valencia, hay más entrenadores que jugadores, y me decía que la clave del fracaso de esta temporada ha sido que se generaron unas expectativas bestiales que no se adecuaban a la realidad. Es decir, se ficharon jugadores por mucho dinero, es el club que más dinero ha invertido de Europa, el equipo venía de haberse clasificado para la Champions y las expectativas eran o apuntaban a que el Valencia iba a competir con los grandes de la Liga y con los grandes de Europa, y después resulta que los fichajes, por distintas razones, no corresponden con esa ficción, con esa idea. Pues aquí hay un aspecto psicológico ya para empezar, es decir, creas unas expectativas que después no se corresponden con la realidad y eso genera, pues, o precipita el fracaso, la confusión, el caos, el cambio de entrenador, la llegada de un director deportivo, la llegada de otro entrenador que es primer entrenador y viene a ayudar a un segundo entrenador que es primero, y que es un lío todo y tremendo, ¿no? Entonces, desde la parte, digamos, global del funcionamiento de un club a la parte concreta del rendimiento de los jugadores, ¿no? Pues está presente, yo creo que es una pata, es un pilar del rendimiento de los jugadores, es el aspecto psicológico tan importante como el físico o el técnico, si hablamos de fútbol, que es lo que yo más domino. El otro día, pues hablando con Fernando Gómez, con Omer, el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Valencia, me decía que para él hubo dos entrenadores capitales, Hiddink y Luis Aragonés, porque fueron los que le dieron toda la confianza. Es decir, la confianza es el factor fundamental para rendir un deportista de élite, y estos entrenadores se lo demostraban de distintas maneras. Él contaba como el caso de Luis Aragonés fue a partir de un enfado monumental por parte del entrenador cuando se dio cuenta de que él estaba lesionado un sábado por la mañana, que tenía previsto ya reaparecer y no podía reaparecer, se resintió, y el enfado tan bestia de Luis, con este comportamiento a veces visceral, pues para él
fue muy importante, lo reforzó porque pensó, si este hombre se enfada tanto porque yo me lesiono, es que quiere decir que yo soy muy importante y eso te refuerza, te hace sentir muy importante dentro del grupo, te hace rendir mucho más. Y el otro era Gus Hiddink, que cuando Gus Hiddink en el año 93 volvió después de haber sido despedido en la misma temporada, después de la derrota de Karlsruhe, y Paco Roer lo repescó en el último tramo para que enderezara un poco el rumbo del equipo que se había ido a pique, le preguntó cuántos goles había hecho esa temporada y dice, he hecho 7 y quedan 7 partidos, pues vas a llegar a 14 porque tú eres un goleador y tal, y llegó a 14. Es decir, el aspecto psicológico es esencial en el rendimiento de los deportistas. Y bueno, y si quieren damos paso a mis compañeros, después hablamos de muchas más cosas. No, yo, aprovechando un poco lo que dice Cayetano de la mención esta a Luis Aragonés, justamente el otro día veía una entrevista a Eto'o, donde le preguntaban por los entrenadores que más le habían influido, y precisamente nombraba a Luis Aragonés. El tema de la psicología, ahora habla de lo de Eto'o y Luis Aragonés. Por introducir un poco lo que vamos a decir, yo creo que el tema de la psicología, los que más tenemos que aprender somos nosotros, los que nos dedicamos al periodismo, y tenemos que aprender de vosotros. Por eso os pido que, por favor, que nos enseñéis de alguna manera y nos deis también claves. Porque yo creo que pasa como los partidos políticos con la comunicación, que todo el mundo le echa la culpa a la comunicación en política, pero luego ninguno de verdad la trabaja, ninguno le da la importancia que tiene. La psicología en el deporte me da la impresión de que es parecido. Se nos llena a todos la boca, ¿no?, de decir, importante la psicología en el deporte, pero yo creo que hasta hace muy poco tiempo no se le ha dado la importancia que realmente tiene. Quizás se ha tratado como un intangible que igual salía dependiendo de la personalidad, pues por ejemplo de un entrenador como Luis Aragonés, que además de entrenador era un gran psicólogo. Pero los equipos de fútbol, que yo creo que los tres es lo que más conocemos, quizá de cerca, no le han dado la importancia que necesitaba realmente. Me parece que la psicología en el deporte es muy parecido a lo que ocurre en la educación, con los alumnos cuando están aprendiendo en las escuelas. No es otra cosa que un contexto de seguridad. Si yo estoy mucho más seguro en lo que hago, los que me rodean, quien me dirige, me da confianza, mi talento, más o menos, se va a desarrollar, se va a potenciar más. En el deporte ocurre lo mismo. Si los jugadores están rodeados de un ambiente, de un contexto en el que se sienten cómodos, en el que se sienten apoyados, cuidado, hablo de apoyados y cómodos, también es importante la exigencia, que creo que es otra parte quizá del factor psicológico. Pero si todo eso ocurre, puede sacar más talento de mis jugadores, con lo cual al final creo que es un tema egoísta. Si los equipos preparan mucho mejor la parte psicológica, sus jugadores van a rendir más. En el periodismo, que es un poco lo que nos preguntaba David, creo que estamos en esa fase de aprender de la importancia de la psicología. Quizá lo tomamos como una María, ¿no? Algo, pues ya digo, bueno, el típico psicólogo del equipo, mira qué gracioso, ¿no?, que han traído un psicólogo, pues la cosa está muy mal y a ver si refuerza la moral. Y de verdad, lo iremos hablando durante la tarde, pero de verdad creo que cada vez tenemos más pruebas de cómo la psicología influye muy positivamente en los equipos y en su rendimiento. Hola, buenas tardes. Ahora, David, se trata de que tú digas esto lo opuesto. No, todavía no hemos empezado a debatir. No, yo me voy a ceñir un poco más al guión que tú. Sí, introductorio, ¿no? Sí, correcto. No, yo respecto a qué aspectos psicológicos o mentales son fundamentales en el deportista, yo aquí haría primero una distinción, lo que es el deporte de élite, que es el que nosotros conocemos bien, luego hay otro deporte que no es de élite, de base. Yo creo que común a todos los deportistas, qué mejor frase, no la inventamos nosotros, Citius, Altius, Fortius, más rápido, más alto, más fuerte. Yo creo que eso resume, ¿no?, el principal aspecto psicológico del deportista, que es el afán de superación, siempre es ser el mejor, básicamente, ¿no?, por resumirlo. Si añadimos al concepto deportista, al concepto deportista de élite, hay otro aspecto psicológico que desde mi punto de vista es también trascendental, que es ¿cómo explicarlo? Que ellos deben ser además, están sometidos a una altísima presión, muy por encima de cualquier profesional de cualquier campo,
por lo tanto deben tener un componente psicológico fuerte para evitar esa presión. Y luego esto como de ida, ¿no? Como de input. Y de output, ellos, un aspecto psicológico que me parece que es importante, que normalmente la sociedad olvida o olvidamos con mucha facilidad, incluidos los medios de comunicación, es que además deben ser referentes. Es decir, ellos son necesariamente modelos de personas a las que la gente joven y no tan joven imita, idolatra, sigue, persigue, copia y odia a veces, ¿no? Entonces me parece que ese aspecto psicológico es trascendental, ¿no? Cuando hablamos del deporte de élite, que creo que es un poco en lo que vamos a hacer. Respecto a la aplicación al mundo que nos rodea, que son los medios de comunicación, ¿cómo enfocamos al psicólogo? En general, y a modo introductorio, como dice muy bien Vicent, que a lo largo de la tarde descubriréis que es bastante mejor orador que yo. A modo introductorio diré que el problema que tenemos los medios de comunicación respecto a cuando tratamos a los profesionales de la psicología aplicados al mundo del deporte o cualquier otro mundo es los mismos tabús que tiene la sociedad. Es decir, hoy en día en la sociedad española, os lo dice uno que es hijo de psiquiatra, para más señas, todavía parece que el que va al psiquiatra es porque está loco y el que va al psicólogo porque está depre. Cuando yo hablo de mi propia experiencia como persona, ya no solo como periodista, que también como periodista, tener una charla cíclicamente con un psicólogo, independientemente de los problemas que puedas o no puedas tener, es vital. Por ende, si hablamos del deportista de élite, que es una persona que previamente os he dicho que está sometido a una mayor exposición pública y a una mayor presión y social, por supuesto este trato debería ser mucho más habitual, mundano y cotidiano, no como reflejamos los medios de comunicación. Me pongo el primero en la lista de culpables y entonces me da culpa que cuando aparece un psicólogo en un cuerpo técnico como el de Valencia, que ahora mismo lo hay, enseguida buscamos el aspecto más trascendental de son jóvenes, no levantan cabeza, no pueden, quiero decir, siempre, claro, siempre el lado peyorativo del asunto, el lado enfermizo, por si se me permite, tampoco soy un lego en la materia, el lado enfermizo y no el lado positivo de potenciador, ¿no? Que puede tener un psicólogo aplicado a un equipo de trabajo, ya sea el mundo del deporte, que es el que nos ocupa, o cualquier otro. Te ha gustado, ¿eh? Hasta aquí todo preparado. A partir de ahora, hasta aquí me lo estudiaré. Está muy bien, me encanta que hayáis dicho eso. Habéis dicho dos cosas que yo considero que son muy importantes, ¿no? Es decir, claro, para hacer un buen trabajo psicológico tienes que tener un buen profesional que lo haga, ¿no? Eso pasa también seguramente en periodismo, es decir, para hacer un buen periodismo tienes que tener un buen periodista que pueda hacer un buen trabajo periodístico, ¿no? En el deporte ha pasado también eso, es decir, si tú quieres que un buen psicólogo o que un psicólogo haga un buen trabajo psicológico, tendría que saber cómo hacerlo y actuar de forma adecuada para poder hacerlo. Pero no solo es el psicólogo el que hace un trabajo psicológico, es decir, habéis hablado de Luis Aragonés, que todos sabemos que sabía sacar mucho rendimiento a sus jugadores, y o un poco los gestores deportivos también, el tipo de decisiones, ¿no? Has comentado que fichas a jugadores que tienen unas expectativas en Valencia y que después te das cuenta que no puedes cumplir esas expectativas y eso hace que funcionen mal, ¿no? Desde ese punto de vista, y un poco a nivel general, los profesionales un poco en general del deporte, ¿qué papel pensáis que tienen que tener, qué formación, qué características para hacer ese trabajo psicológico cada uno desde su papel? Hombre, yo creo que todos tienen que tener una mínima formación. Por ejemplo, yo os voy a poner muchos ejemplos porque como no tengo teoría de la psicología deportiva, pero sí muchas experiencias, pues voy a tratar de poner ejemplos para que la gente pueda entender o pueda sacar sus conclusiones. Unai Emery estaba muy preocupado por la reacción del público de Mestalla con el equipo, porque había una hostilidad que ahora se ha visto con el tiempo que, en fin, no había tantos motivos para estar tan cabreados con aquel equipo que fue tercero 3 años seguidos con él, pero en aquel momento sí la había. Y él recurría a un amigo suyo, que fue entrenador suyo en el Hondarribia cuando él era infantil, Mikel Jauregui, y se lo trajo aquí, porque era una especie, pues, no creo que sea psicólogo de carrera, pero bueno, él tiene, digamos que cualidades de psicólogo, sabe utilizar muy bien las palabras, sabe tratar muy bien a la gente, sabe hacer sentir a la gente que se sienta a gusto, y él habla mucho con los jugadores y trataba de hacer este papel de preparar a los jugadores para el ambiente en el que se iban a encontrar en Mestalla los domingos.
Y a esta persona es verdad que, por ejemplo, el expresidente Llorente le llamaba el filósofo y se lo decía un poco con un tono un poco despectivo, ¿no? ¿no? Porque es verdad que cuando llegó Benito Floro a la Liga y trajo un psicólogo y se caricaturizó aquello del limón y se tomó un poco a cachondeo, no dándole importancia cuando realmente la tiene toda. Es bueno que vayan los profesionales de la psicología entrando en ese mundo y los que están que se preparen y que tengan unas nociones por lo menos elementales. Efectivamente Luis Aragonés ha sido el gran psicólogo del fútbol español. O sea, es un genio de la psicología, porque no puede ser de otra forma alguien que ante la enorme presión de una final de la Eurocopa contra Alemania en Viena en el año 2008, antes del partido, les hace reírse a los jugadores con aquello de que nos pase como al galgo de Lucas, que soltaron la liebre y estaba cagando. Entonces, eso es genial, o sea, porque la tensión, la presión brutal que tienen los jugadores en ese momento, pues es una forma de liberarla y de hacerles sentir más tranquilos. Y estas habilidades de Luis Aragonés yo creo que le valieron incluso a él mismo para soportar en una fase previa a sus éxitos con la selección una campaña absolutamente destructiva de todos los medios contra él, que prácticamente estaba en la calle, y de una forma imprevisible consiguió resistir y luego acabar ganando todo lo que ganó con la selección. Sí, bueno, pues eso, después está el tema de los medios. Bueno, yo creo que ¿qué deben hacer los medios? Los medios, pues lo mismo que todos los sectores, intentar respetar. Yo creo que me parece que es un mundo muy interesante que está introduciéndose, está explorando ahora ese mundo del deporte al que había sido ajeno, y tratarlo con mucho respeto, ¿no? Pero también en todos los aspectos, es decir, cómo tratamos, por ejemplo, casos muy de la actualidad, los gritos de jugadores mercenarios desde los medios de comunicación. Pues yo creo que ahí hay que ser muy críticos con este grito de los ultras. Además es repetido en todas las aficiones y siempre en el mismo contexto, cuando un equipo no funciona o no gana. O cómo tratamos el hecho de que un entrenador se riera en una rueda de prensa, como si reírse en una rueda de prensa después de una derrota fuera un delito que había que fusilar al amanecer. Bueno, pues se ha reído por nervios o por lo que sea, pero yo creo que la risa nunca puede decir, no creo que por haber perdido esté prohibido reírse. En cambio, algunos medios sí que han sido muy críticos y no sé, como que acusándolo de haberse reído después de... Yo creo que esto es el día a día, es decir, la forma de tratar los temas pues sí que te va marcando un poco un estilo y un respeto o falta de respeto al mundo del deporte desde un punto de vista psicológico. Yo veo como un reto importantísimo cómo desde los medios tratan a los jóvenes futbolistas, o a los que todavía no han llegado, a los que son alevines, juveniles, que están en ese paso previo a serlo todo o a no ser nada, que es todo para ellos en realidad. Creo que ahí los medios lo tienen difícil, porque al mismo tiempo pues pueden ayudar a que todos estos chavales tengan como su pequeño momento de gloria, pero al mismo tiempo pueden perjudicar su avance y pueden hacer que se crean lo que todavía no son. Sí que creo que ahí los clubes, de hecho, bueno, la mayoría yo creo que sí que lo hacen, pero los clubes tienen el gran reto de a sus jóvenes promesas, a sus jóvenes futbolistas, prepararles muy bien para el fracaso y también para el éxito. Y los medios igual. Los medios creo que tienen que ser muy cuidadosos, porque pueden incrementar las expectativas, y yo había apuntado antes la palabra expectativa, que me parece importantísimo en todo lo que vamos a hablar. Hay que controlar bien las expectativas, tanto cuando eres una figura y llegas al Valencia y después te la pegas y te llaman mercenario, como cuando eres un alevín y estás despuntando y quizá vayas a ser muy bueno, pero luego pues llegas a los 17 años y ves que no vas a ser futbolista y te vas a tener que dedicar a otra cosa.
ese periodo previo quizás habla poco, pero es clave y creo que desde los medios sí se tendría que hacer más hincapié en ello. Yo por darle otro enfoque al asunto, complementario, pero sí, pero es que para repetir lo mismo que habéis dicho vosotros, y peor dicho, pero sea en evidencia que Don Casa haya siempre. Bueno, dicho lo cual, yo creo que más que intentar explicar cómo deberíamos hacer los medios de comunicación nuestra faena, que bastante difícil es que nos pongamos nosotros de acuerdo como para que encima los demás, es decir, intentar explicar, yo creo que vosotros en cuanto a profesionales del mundo de la psicología relacionados con el mundo del deporte, en cuanto a profesionales de la gestión deportiva, deberéis comprender algo que nuestros coetáneos profesionales, que son los futbolistas de primera división, los entrenadores, muchas veces desconocen, y es qué es un medio de comunicación, qué papel desempeñamos en todo este juego. Es decir, es más fácil prepararse, como han dicho muy bien Cayetano y Vicente, para lo que te puede subir, para tu minuto de gloria, para cuando los medios de comunicación te suben a la ola, si conoces un poco que un medio de comunicación ante todo es una empresa, como cualquier otra empresa, por tanto, su prioridad número uno para seguir en el mercado, además de hacer el bien, publicar noticias y contar la verdad y ser súper objetivo, la primera premisa que tiene para poder hacer eso es ser una empresa rentable. Y por tanto, en cuanto a rentable, no quiero que penséis que con eso vale todo. Llegas a tiempo. Lo importante, estoy por decirlo ahora. Bueno, lo que decía es que no vale todo, por supuesto, pero los futbolistas de primera división, las empresas deportivas, la gente que relaciona con el mundo del deporte, y muchas veces la afición desconoce el funcionamiento de los medios de comunicación, cuáles son los criterios de funcionamiento de los profesionales de los medios de comunicación, y es tan importante que los medios de comunicación, repito, como muy bien ha dicho Cayetano y Vicente, seamos cuidadosos, cuidemos, sobreprotejamos al joven deportista que lanza. El clásico ejemplo es típico chaval de la cantera que le dan 5 minutos en cualquier partido de competición oficial y enseguida ya decimos el nuevo Aimar, el nuevo no sé qué o el nuevo tal. Sobre autoprotegiéndonos, pensándonos que como es un jugador que va a cobrar mucho dinero, pues todo vale, y tan pronto lo subimos a los altares, ejemplo último Fran Villalba, como o Zaibo porque hace 10 minutos buenos con el Valencia, como que lo hundimos, ¿no?, en la más absoluta de las miserias o del olvido. Tampoco, quiero decir, entonces los medios de comunicación tienen que saber, los jugadores tienen que saber que un medio de comunicación, tanto en prensa digital como prensa escrita, vive el día a día, que el análisis pausado y con posterioridad es difícil hacerlo, por la propia idiosincrasia, por la propia crisis que azota las redacciones y que reduce el número de profesionales, por un montón de cosas. El caso es que es una empresa sometida a los vaivenes de la situación económica y de la sociedad, igual que vosotros en cualquier tipo de empresa, y por tanto el periodista debe tener una ética y deontología para tratar este tipo de temas, sobre todo aplicados a la psicología del deportista, pero también tiene que recibir la comprensión por parte del otro lado, ¿no? Tiene que ser una cosa recíproca, por resumirlo, en la medida que el medio de comunicación sea entendido por el actor como un actor más de este mundo del deporte profesional y de la gestión deportiva y de la psicología deportiva, ayudará más a combatirlo, a decir, oye, no te creas todo lo que dicen los medios, porque hoy no eres tan sumamente bueno y mañana no eres tan sumamente malo. Esto es un deporte, es un afán de superación, es un día a día, y los objetivos se consiguen siempre a medio o largo plazo. Te ha quedado muy bien, ¿eh? Te ha quedado muy bien. Siempre ocurre muchas veces con futbolistas, a mí es un caso que me llama la atención cuando deciden que no van a hacer ninguna declaración a un medio determinado. Es como un modelo... No te quedes señalado, Cayetano. No, señalado hacia allá. Cayetano es un tipo que... Que Cayetano seguro que ha sufrido alguna vez algún boicot de algún futbolista. No, yo lo cuento enseguida. Claro. Yo tuve una compañera muy fuerte. Esta la contarás ahora. Para la cuestión es que a mí siempre me parece una debilidad psicológica de estos jugadores, que ante la crítica, quizá porque no están preparados psicológicamente para recibirla, su respuesta es romper relaciones absolutamente con un periodista que necesita, porque al final son dos partes y uno necesita a otro y viceversa. Es una reacción de debilidad, una reacción de no estar preparado para la crítica o de no saber cómo reaccionar ante ella.
Y dicho eso, Cayetano va a contar su anécdota con es Vanega. que me ha dejado mala conciencia. Ahora está mal Vanega, ¿sabes? Puede irse de aquí y... No, pero claro. yo lo que iba a decir es que nadie está preparado para soportar la presión de 50.000 personas o de 100.000 y menos un crío de 18 años, de 17. Sí que es verdad que cuando van creciendo, van madurando, van conociendo el oficio, van dominando su Se va mente. haciendo costra y... Sí, van dominando su mente y van dominando el entorno y el escenario y tal, pero realmente yo creo que no somos conscientes de la terrible presión que soportan los futbolistas, los deportistas de élite, pero sobre todo hablamos de los futbolistas porque son los que vemos cada domingo y los que llenan los estadios, ¿no? Y ahí sí que puede que perdamos la perspectiva de la edad que tienen. Cuando estabas hablando, Vicent, a veces de lo duros que podemos ser, que es verdad, que yo soy el primero, que a veces pierdes la noción de la edad que tienen, porque te dejas llevar por la barbaridad que ganan y por las expectativas que han creado, etcétera, ¿no? Y después también nos podemos pasar de frenada con los halagos, pero bueno, yo creo que eso es más disculpable, porque eso lo lleva el hecho de que todos los que nos gusta el fútbol, el deporte, pues tenemos la ilusión de que la gente triunfe, ¿no? Lo que estás es queriendo que triunfe ese niño que acabas de ver que te gusta su fútbol. Estaba hablando yo de Freddy Adu, que en su momento se consagró como el nuevo Pelé y durante varios años pues iba a ser el nuevo Pelé cuando él creo que tenía igual 12 o 13 años. Pues sí. Freddy Adu, el pobre, pues ha fracasado completamente en el fútbol y hace poco me pareció leer que estaban en Albania, en la segunda división, una cosa terrible. Tétrica, sí. Sí, bueno, pues eso, que desde el punto de vista de la educación es muy importante, efectivamente, los niños, cómo hay que ir preparándolos tanto para el éxito como para el fracaso, porque al final las escuelas de fútbol de alto nivel son una máquina de fracasos, porque el 80-90% no van a llegar ni siquiera a ser profesionales. Entonces, ¿cómo preparar a esos niños para el fracaso? Pues supongo que ahí entran en acción los profesionales de la psicología y los padres son muy importantes, pero claro, los padres es más difícil de controlar, ¿no? Los entrenadores son importantísimos. Yo leí que en la carrera de un deportista, de un futbolista, es importantísimo el primer entrenador. Los primeros entrenadores te marcan mucho, es decir, si has tenido, yo tuve uno muy malo y me marcó y lo odiaré siempre porque es verdad que tanto para lo bueno como para lo malo, es decir, te va guiando y en este caso concreto de Fran Villalba que decíais, pues según la gente que convive ahí, pues el entorno digamos que no es muy favorable, no muy positivo en este sentido, porque genera unas expectativas altísimas y esto no es bueno, pero yo si quieres daría la voz a la gente a ver qué inquietudes tiene y si queréis. ¿Puedo hacer un pequeño inciso? Lo digo es que quería hacer uno. El tema de Edu me ha llamado la atención. Pues ahora mismo, gracias a Dios o gracias para él, ha vuelto a Estados Unidos después de pasar por el FK Jagodina de la Superliga Serbia y el Kuopion Paloseura de Finlandia. Y ahora mismo está en Tampa Bay Roadies, por si alguno es fan de la... No, yo quería decir en lo relativo a los padres de las jóvenes promesas. Afortunadamente hay padres que son una gran ayuda para sus hijos, pero es terrible lo que se ve en muchos campos de fútbol de España con los chavales. No solo de España, esto yo creo que es generalizado. No solo de España, sí, seguramente. Sí. Vi un vídeo también de padres argentinos con los niños y era bestial, o sea, era una agresividad. La mala educación, yo creo que no es otra cosa de los padres y cómo los padres están poniendo una exigencia, unas expectativas a sus hijos que lo más probable es que se los carguen y además le están transmitiendo unos valores incompatibles con el deporte. Eso ha ido peor. Yo creo que hemos mejorado muchas cosas, pero eso ha ido peor. El otro día Fernando lo decía, cuando yo estaba en Paterna, la presencia y la exigencia de los padres no era la que es ahora. Ahora hay mucha más presencia, mucha más exigencia y también de los agentes, ¿no? Que también están por ahí y yo creo que eso no es bueno. En eso hemos ido hacia atrás. Pero por otra parte, en los clubes, en las escuelas de los pueblos ya hay psicólogos, es decir, eso cuando yo estaba en los infantiles alevines era impensable, o sea, era como
una cosa inaudita. Pero ahora sí, casi todas las escuelas tienen su psicólogo. Yo David lanzó como idea que las escuelas de fútbol al principio de temporada, o cuando los niños se enrolen en sus escuelas, sientan a los padres con un psicólogo. Sí. Trabajen en esa parte. No, eso ya se está haciendo, ¿eh? Sí, quizá los que más lo necesitan, Sí, los lo padres hacen, necesitan aprender ya, son los padres. Eso ya se está haciendo. Que se generalice. Sí. Eso ya se está haciendo. De hecho, en el pueblo donde va mi hijo a la escuela de fútbol, allí ya reúnen a los padres y les dan una serie de... Después hay alguno que no hace ni caso, pero bueno. ¿Es tu caso? No. No, Cayetano es tranquilo, pero se nota una mejora. Sí que se nota. Por ejemplo, yo te puedo decir, del equipo de mi hijo, si había 3 o 4 padres que eran un poco, digamos, salvajes, pues ahora solo hay uno. Entonces se van, digamos que 3 que han aprendido que esto no se puede hacer y se han controlado. Sí que se tiene efecto. Por lo tanto, podemos concluir que un psicólogo aplicado al mundo del deporte puede ser integrante de facto de cualquier cuerpo técnico, ¿no? Y tampoco tiene que ser, lejos de ser algo noticiable porque es extraño, digo novedoso, tiene que empezar a ser tónica habitual, porque si coincidimos con como había dicho Cayetano de Vicent, que un deportista de élite es un deportista súper profesional en su área, pero no deja de ser un chaval joven que necesita ciertos cuidados específicos, pues bueno, ¿quién mejor? Es como negarse a que haya un traumatólogo en un cuerpo técnico de un equipo deportivo, es que es del género absurdo. Sí, después, cuando preguntabas qué aspectos psicológicos son fundamentales para el funcionamiento de los deportistas, yo creo que otros 2 aspectos sería, uno es la vanidad. Es decir, un deportista de élite necesita ser muy vanidoso, porque te vas a exponer y vas a exhibirte delante de muchísima gente, necesitas gustar. Esto es importante. Hay una anécdota de Maradona con Schuster en el Barça de Menotti, que estaban entrenando una tarde y Schuster empezó a hacer pases espectaculares de un lado hacia el otro y Menotti no paraba de elogiarlo, de alabarlo. Entonces se acaba el entrenamiento y se van a duchar y estaba Menotti con la toallita aquí, desnudo, aquí, y entra Maradona. Y dice César, dice, lo que ha hecho Schuster hoy lo puedo hacer yo cuando me dé la gana, pero lo que yo hago nunca lo haré. Entonces, claro, esa es la vanidad pura, o sea, los jugadores necesitan. Y después otra cosa importante yo creo que para triunfar en la élite de un deportista es la capacidad de disfrutar. O sea, eso que estamos viendo estos días con el Barça, con Neymar y con Messi, eso es dificilísimo, ¿no? Eso, de desdramatizar, de seguir jugando cuando hay en juego tantos intereses y tantos millones y tantas presiones. Es otro aspecto que supongo que eso se puede trabajar, pero tiene que ser algo también innato, ¿no? La capacidad en principio, bueno, el Barça tiene a Joaquín Valdés, que estuvo aquí en el máster también, que, bueno, estuvo aquí en el 2010 dando una charla en las jornadas que hicimos, que yo estoy seguro que lo trabaja, ¿sabes? Porque además lo conocemos y de hecho son cosas que desde la psicología del deporte se trabajan, ¿no? Un poco lo que habéis dicho. Y de hecho, una cosa que sí que considero fundamental respecto a lo que habéis dicho es que al final el jugador de fútbol tiene que saber hacer su trabajo y una parte de su trabajo es atender a los medios de comunicación. No es una amenaza, es una parte más. Formamos parte de... Y para eso tiene que estar preparado, como también tiene que estar preparado para otras cosas, pero una de las cosas que tiene que estar preparado es esa. Y de hecho, si me permitís, cuando el Sevilla tenía un grupo de psicólogos en el cuerpo técnico, que ahora creo que no está, que bueno, está en todo el organigrama del Sevilla, ellos lo trabajaban. De hecho, trabajaban en cómo enfrentar a los jugadores, o los jugadores se tenían que enfrentar a los periodistas, ¿no? Porque era parte de su trabajo. De todas formas, esto también está muy bien, toda la teoría, pero después dependerá de cómo vaya el equipo, cómo marcha. Si el equipo marcha bien, las relaciones de los jugadores con la prensa van a ser buenas normalmente, y si el equipo marcha mal, van a ir enrareciéndose, van a ir cerrándose, van a ir yendo a peor. O sea, esto es inevitable porque yo llevo muchos años y siempre ha sido así. Y ya puedes poner ayuda psicológica a los jugadores que cuando la cosa va mal, van a cerrarse y no van a querer. Porque además ya vemos la reacción de la gente, ¿no? Como estos ultras lo primero que hacen es un grito absurdo de jugadores mercenarios y van a por ellos y les... Pues claro, como mercenarios. Claro que son mercenarios, es su profesión, claro. Bueno, yo no sé, que pregunten porque siempre tendrán nivel más interesante. Hemos venido a aprender. Sí. Desde luego. Sí.
No, yo quería hacer un par de comentarios, ya me callo. Yo leía hoy en el Superdeporte que venía todo, o sea, colocaban una tira con todas las personas que forman parte del cuerpo técnico actual, y cuando llegaba el psicólogo, ponía Julio Figueroa, dice, ha perdido influencia, dice, ahora solamente habla con los técnicos. Claro, cuando no conoces esto, dice, como si eso no fuera faena, ¿eh? O sea, por poneros un ejemplo, o sea, el tema de Luis Enrique en las ruedas de prensa es de psicólogo. Es de psicólogo, pero todas. Pero es que el tema del aguante de los periodistas en las ruedas de prensa de Luis Enrique es de psicólogo también. O sea, yo no aguantaba ninguna, o sea, tal como el tío se pone... Toda la periodista del 13TV, creo que es, que la tiene señalada y carga contra ella en cada rueda de prensa. Es espectacular. Yo solamente he visto una rueda de prensa buena y creo que fue hace un par de semanas que yo me gustaría tenerla grabada, porque esta es lo que había que decir a Luis Enrique. Mira, este es el que tienes que ser tú realmente cuando estés con gente delante, con prensa. Sí, es muy mala sombra el tío. No, es espectacular. Es decir, es para dejarlo solo y que hable con quien quiera. Pero una cosa, por ir filtrando los temas, porque si no, yo tengo memoria de pez. Sí, sí. Cuando dices eso respecto a los periodistas, yo no aguantaría más. Un poco es lo que yo quería comentar antes, que es decir, hay que entender que el medio de comunicación, seguro que los periodistas, el 80% de los que están, les tocan las narices con la respuesta de Luis Enrique. Seguro que algunos lo odian profundamente. No os dice nada, es que no os dice nada. No, bueno, independientemente de eso, pero al final el periodista que está en esa rueda de prensa probablemente está enviado por un jefe de deportes o por un director de un medio y tiene que captar esas reacciones, porque al final el día que Luis Enrique hace la gracieta, como no la tengas, encima se te cae el pelo. En vez de llegar a tu alto director y decirle, mira, ese es un estúpido y un sobrado, vemos la rueda de prensa en YouTube y que le den por saco, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Luis Enrique es que es muy mal comunicador, es decir, yéndole todo de maravilla como le va, Claro, sobre todo que es innecesario todo esto. resulta, Todo le es va mala bien, sombra, todo le va desagradable. bien. Imagínate cuando le vaya mal. Cuando le vaya mal, Claro. va a ser... Los medios lo asesinarán. Claro, pero por eso, porque Que es cuando tiene toca poca Lo gracia. están esperando. Claro, porque yo creo que él a ver, me da la impresión de que él no tiene ninguna capacidad comunicativa, y entonces lo que ha hecho es crearse un personaje para soportar una presión que es verdad que se ha rentado de base, es una presión brutal. Como él de sí no tiene esa naturalidad como ha hecho Zidane. Zidane va, sonríe y fluye, no creo que se haya preparado nada, simplemente le sale así, pero él es todo lo contrario, él tiene... Entonces lo que ha hecho es crear un personaje que intenta imitar me da la impresión, a Guardiola. Él está obsesionado con Guardiola, pero es que Guardiola estaba años luz en la comunicación respecto a él, entonces acaba siendo un personaje bastante, como diríamos en valenciano, poco gracioso. O sea, es que no hay otro término, y es un mala pata. La línea está tan delgada entre la psicología y la comunicación, que entiendo, vosotros no diréis que la comunicación es herramienta básica de la psicología. No, yo es que no me acabo, quería... Sí, os digo, vamos a ver, por el tema de la psicología y periodismo. Es decir, yo creo que ahí vamos a coincidir que vosotros sois generadores de opinión, ¿vale? Sí. Vale. ¿Eso qué significa? Bueno, que a través un poco de lo que escribís, a la gente le llegan ideas que pueden confirmar creencias o le pueden generar nuevas creencias. Nosotros en psicología sabemos que detrás de las emociones están los pensamientos. Entonces, cuando a un tío le dices algo que lo encabrona, lo enfada, le genera ira, ¿vale? ¿Cómo hemos tenido la afición? Con mucha ira, muy enfadados. Todo lo han generado ellos, seguramente no, las tertulias de los amiguetes, pero claro, los amiguetes se nutren y se alimentan un poco de lo que leen empresa. Es decir, que mucho de lo que le pasa al personal con respecto a sus equipos, igual, por eso yo lo que os pido realmente es que seáis tremendamente escrupulosos con la objetividad. Porque tú puedes estar en un campo y ver al Neville triste, pues tú tendrías que escribir, he visto a Neville triste. No lo he visto deprimido o está a punto de abandonar. O sea, empiezas ya a crear y te vas a un mundo que es un mundo fantasioso, que solamente está en vuestra cabeza. Es decir, una cosa es ver lo que yo he visto y otra cosa es ponerse un poco a lucubrar y a interpretar. Y yo creo que ahí un poco pasáis de lo que es de la información a la opinión. Y hay muchos que están anclados en la opinión. O sea, yo leí a un periodista que no voy a nombrar, porque me gusta oíros. Sí, al de la SER. Morata, o sea, despichorrar con el fichaje del Paco ¿vale? O sea, dice unas cosas como si hubiera hablado con él, o sea, como si lo conociera de toda la vida. No, viene a no sé qué, pero tú cómo sabes que viene a no sé qué, si es mucho más simple, y además te lo dijo en Neville, lo puedes creer o no lo puedes creer, te lo dijo claro. ¿Y yo por lo escuchas? ¿A quién?
Sí, yo escucho a todos, a los enemigos y a los amigos. No, yo no considero que sea enemigo de nadie. No, bueno, pues sí, pero te respondo porque me da lo mismo quién sea. No, pero si tú como oyente en este caso ves que hay una sensación, hay un output que te genera ira, porque tú dices que detrás de las emociones están los pensamientos, te cito a ti. Y te puedo dar la referencia si quieres después. O sea, no lo digo yo, o sea, eso lo ha dicho alguien. Tranquilo, pásame un link. No, lo que te decía que, quiero decir, ¿para qué lo oyes? Quiero decir, a lo mejor tú eres, es una pregunta retórica porque te voy a dar mi respuesta. A lo mejor lo que tú quieres es alimentar la ira que tú ya tienes. No es mi caso, no es mi caso. No digo tú, Joaquín, desconozco tu apellido, cualquiera. Escucha, y pongo el ejemplo de este periodista en concreto con el que yo no tengo ninguna cuestión de tal, pero que bueno, lo digo porque tú utilizaste ese ejemplo, ¿sabes? Si me permitís un poco sobre esto, yo creo que al final yo creo que debemos entender que cada uno hace su trabajo como puede, y además yo creo que habéis dicho una cosa que es muy importante y habría que recalcar, es decir, vosotros os debéis a una empresa y al final tiene unas necesidades, tiene algo, ¿vale? Que se mueve en función de temas económicos o de lo que sea. Y eso forma parte del juego, es decir, es lo que hay. Y la gente que está al bar va a opinar de esa manera y el periodista lo que intenta es generar opinión. Sí, pero aparte hay que decir una cosa, que eso de la objetividad absoluta y tal, eso es un mito, eso no existe, la objetividad no existe. La cosa es que yo creo que hay que decirle a la gente que el periodista lo que intenta o que lo que debe aspirar es al fair play, o sea, ser un tipo honrado, íntegro, etcétera, pero objetividad no existe. Tú puedes ver que tú tienes que interpretar, inventar. Pero tú tienes que dar también tu versión de los hechos y además la gente quiere que tú des tu punto de vista, ¿no? Porque simplemente si describes lo que ha pasado, si tú describes un partido, una crónica de un partido, objetivamente es aburridísimo, es decir, Pepito le pasa a Juan mete el gol. Y no puede ser, o sea, tienes que decir por qué, cuándo, cómo, por lo menos como tú lo ves, qué ha pasado, dar una explicación, dar una teoría sobre lo que has visto. Y cuando yo me refería a lo de las empresas y a nuestro propio rol de periodistas, hay algo tan crematístico, tan básico como Cayetano tiene que hacer una crónica del Valencia. El otro día le vi hacer. Cayetano se enfrenta a una doble página en el Levante, una cantidad de líneas X determinada. Entonces Cayetano tiene que completar esas líneas. Entonces, no digo que Cayetano como puedo decir Vicente, como yo mismo, no digo que te invente, voy a decir, pero tú no puedes decir, qué bonito el Valencia ganó de milagro al Español. No, pero puedes decir yo creo, yo pienso, por ejemplo. Bueno, por supuesto, por supuesto. También hay distintos géneros periodísicos, está la crónica, el está reportaje, la opinión, está el reportaje, está... esto la gente tiene que saberlo, tiene que conocer también que no es lo de la objetividad, es que esto es un cuento chino, la objetividad no, es que no existe. ¿Objetivo qué es? El objetivo, ni siquiera la televisión es objetiva, porque tú puedes, el realizador puede dirigir hacia donde quiere poner el énfasis, es decir, quiero que subrayar esa entrada, y en cambio esta no la subrayo y no la repito, o estas manos, o esta fuera de juego. La vida es así, es la visión subjetiva de la cámara, del realizador, del redactor, del director. Pero es que incluso en eso hay equivocaciones, es decir, todo lo que sale por la tele no es real. No, por supuesto, ya te digo que el 99% es mentira. O sea, que 7 años el canal no... Entonces la gente como afirma, es fuera de juego, no es fuera de juego. Tú estás en un campo y eso no es fuera de juego. No, eso no es. ¿Qué tiene? Eso se puede saber exacto. Cuando hablo de efectividad me estoy refiriendo a eso. Hay que hacer un esfuerzo muy grande por saber dónde está situado uno y qué es lo que se puede decir. O sea, desde la tele, 2 centímetros fuera de juego, pero ¿qué me estás diciendo? Tú has estado en un campo de fútbol, tú has estado en el papel de un linier. Eso no es fuera de juego. Eso en el campo no es fuera de juego. Pero ahí sí que los medios pueden hacer mucho, en el respeto a los árbitros y a los... No digas es fuera de juego, pero no va a ser fuera de juego, hombre. Pero es falta, no es falta, es falta lo que pita el árbitro. Porque es falta. Porque le ha empujado, lo ha pitado el árbitro, no es falta. No, es una falta no sancionada en todo caso, ¿no? Bueno, pues sí. Bueno, una falta no sancionada. Ahí tenemos mecanismos para informar a la gente. Si yo te mato a ti, me pueden condenar y encima soy condenado, pero que el delito está. Tú puedes decir, efectivamente en el reglamento viene que si tú le pegas a un tío es falta. Otra cosa es que el árbitro la vea, la sancione. No la pita el árbitro.
Entonces no nos ensañemos un poco. Si me dejáis un poco por centrar, iba a decir una cosa, que las reglas del juego son las que son, y habrá periodistas buenos, periodistas no tan buenos, y habrá algunos que opinen de una manera, que unos opinen de otra, y eso es lo que hay. Yo creo Disfrutar que aquí hay tres sensacionales. No, Claro. se está yendo, y ahí Y- coincido sí. con Chimo, una salvamización creo, terrible de una parte del periodismo deportivo, pero también es verdad que no ha habido nunca, creo yo, un periodismo deportivo tan bueno como ahora, porque hay más opciones que nunca. Tenemos incluso revistas como Panenka, Libero, etcétera, que están haciendo un periodismo deportivo muy bueno, periódicos, como yo creo que en Valencia, Levante, las provincias, tienen unas secciones deportivas bastante buenas. Quiero decir, hay las dos caras, también el consumidor, el lector, tendría que, antes de consumir cualquier cosa, tendría que pararse a pensar qué quiere leer, porque afortunadamente ahora, quizá hace 30 años no ocurría, pero afortunadamente ahora podemos elegir entre lo bueno y lo malo, entre entrar aquí en internet o leer esto en el periódico o viceversa. La gente también puede elegir. Y perdóname desde que te he cortado. Quiero cerrar, porque al final el periodista, el deportista, tiene que saber cómo está el patio, hablando claro, y saber qué es lo que hay, y tiene que saber funcionar con eso. Es que eso es algo básico que Claro. yo por lo menos cuando trabajo con deportistas lo tengo muy claro. Mira, tío, esto es lo que hay, no lo puedes cambiar, es lo que hay. Ahora, con esto tienes que funcionar bien. Y si Tienes que encima buscar te esa cierras técnica en para banda hacia un funcionar medio de bien. comunicación que tiene dedicado Claro. un espacio a hablar de ti, de tu Sí. equipo, de tu deporte, lo va a utilizar igual. Una cosa es que tú le aportes tu visión. Hoy Trujillo, decía una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que tenía razón. Yo no juzgo si tú tenías razón o no. Hoy Trujillo, jugador del Levante, la COPE anunció ayer o dijo ayer, o dio a entender ayer, que se había negado a viajar. Trujillo lo primero que ha dicho hoy es, antes de decirlo, preguntarme, a lo mejor es verdad, ¿no? Pero, quiero decir, pues es como todo, ¿no? Quiero decir, al final, el deportista que no sabe entender nuestro papel de medios de comunicación se queda al margen de esa realidad, pero no se queda exento de la crítica, ni mucho menos. Pero ahí tenía razón él. Trujillo, si Claro. no le preguntamos... Claro, si no le han llamado, Claro, que claro, la por obligación supuesto. nuestra, que no lo Claro. hacemos siempre, No, claro. es cuando tú te enteras de una noticia que afecta a una persona, para bien o para mal, pues, y sobre todo si es para mal, hay que llamarle y hay que preguntarle, decirle, ¿usted ha dicho esto? ¿O le ha pasado esto? ¿Sí o no? Y después te dirá, no quiero hablar, pues ya, pero tú ya le has llamado, pero tienes que llamarle, en eso tiene razón. Sí. Hay una chica ahí que quería preguntar hace rato, me sabe mal que está... No, por descentralizar un poco el tema, porque la carrera donde yo estoy aquí va a ir un poco a hablar menos los deportes, perdona, pero era un poco... Eso es defecto nuestro completamente. Vale, y creo que deberíamos extenderla a otros deportes. Yo, trabajo en otros deportes y lo que percibo tanto en los medios de comunicación, lo que percibo como problemática, sobre todo en los deportistas, es que en deportes minoritarios los deportistas no diferencian entre su deporte como un hobby o como una dedicación profesional. Es decir, hay deportistas muy buenos en deportes minoritarios que consiguen premios, ganan premios, pero porque es un deporte minoritario no es su profesión. Entonces tienen que dedicarse a trabajar en otros, o a estudiar, o etcétera. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos deportistas que quizás son campeones del mundo, campeones de Europa, que los medios de comunicación no les cedéis quizás el espacio que ellos merecen, ¿vale? Y ante eso hay dos tipos de deportistas, el que tiene una vanidad y un ego, como decía él, pues que no lo acepta y no lo asimila, ¿vale? Y luego hay otro tipo de deportistas que realmente, pues sí que en los tiempos de hoy en día pues se preparan, tienen un futuro profesional y desgraciadamente abandonan el deporte a una edad temprana por este tema, ¿vale? Entonces, porque no pueden vivir del deporte en sí. Entonces, supongo que en el fútbol también pasará en categorías menores, que todavía no está claro si va a ser su dedicación profesional o no, o en equipos evidentemente que no es primera ni segunda división. Y bueno, pues vosotros, por ejemplo, ¿qué primáis a la hora de dar visibilidad a un mérito deportivo? La audiencia, deportes que se sigan, que estén de moda,
el hecho de que sea algo no oficial, porque también se da el caso de que hay deportistas que no son los mejores en su deporte y sin embargo tienen muchísimo espacio en los medios, porque se saben vender, porque tienen la psicología de venderse o por temas similares. Entonces, los medios de comunicación, ¿qué primáis o qué tipo de subjetividad tenéis en cuenta para sacar a un deportista que realmente sí está haciendo cosas, pero no está al nivel de otros que sí que lo están haciendo y que no se les da espacio? Entonces, no es muy interesante. Hombre, eso depende de la empresa y depende de muchas cosas. Yo lo que primo muchas veces es una buena historia, que haya detrás algo que contar. Una historia que nos conmueva, que nos guste, que nos divierta, que nos emocione. Normalmente siempre damos prioridad a los que ganan, a los que tienen éxito. Es verdad que para tener visibilidad tienes que tener éxito, porque tú puedes ser una jugadora de bádminton normal y corriente, y si no tienes una buena historia detrás, por cualquier cosa que llame la atención, que destaque, porque al final el periodismo es eso, que te llame la atención por algo. Normalmente nos llama la atención por ganar, y si no gana, pues tiene que ser otra cosa, ¿no? Pero dependerá del contexto del medio. Es verdad que el fútbol copa casi todo, y después, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho darle bola a las mujeres, porque creo que tenemos que potenciar el deporte femenino y darle el valor que tiene. Y los deportes minoritarios, pues sí, también me encanta, y además es curioso porque en las redes sociales funcionan muy bien. Es decir, tienen mucha proyección. Después, cuando cuentas una historia de una chica, por ejemplo, Natacha López, creo que es la corredora de carreras populares, que padece un cáncer y que, bueno, tiene varios récords y varias historias de superación y tal, pues eso en la red, vimos un reportaje sobre ella y tenía un seguimiento en Facebook enorme y tal, porque a la gente le interesan estas historias, es verdad, ¿no? Pero ya te digo, eso dependerá de los medios. Por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo de Deportes 4, pues Deportes 4 es Messi, es Cristiano, porque ahí es lo que ellos entienden que les da audiencia, les da dinero, les da publicidad, les da entrada de empresas que ponen dinero ahí para anunciarse. ¿Y vosotros, por ejemplo, veis como una amenaza el que un deportista, las redes sociales previas? Es decir, hoy en día se ve y se tiene muchísimo más seguimiento quizá las redes sociales de un deportista en concreto, se da el caso de gente que no es un gran deportista de élite, pero se sabe vender muy bien en sus redes sociales propias. Y sin embargo, los medios de comunicación, por ejemplo, no le dan en la mayoría de los casos espacios porque no tienen medios deportivos, pero sí que hay muchas marcas de material deportivo, lo que sea, que los patrocinan por estos motivos, en contra de patrocinar pues, espacios deportivos en medios de comunicación y demás. ¿No supone una amenaza para vosotros en el sentido de...? A ver, para mí las redes sociales no suponen ninguna amenaza para nadie siempre y cuando se utilicen correctamente, ¿no? Respecto a la pregunta de antes, yo creo que yo me tengo que ceñir a el punto A de mi exposición. Hay que comprender, los medios de comunicación son empresas. Si tú te dedicaras a vender pasteles, ¿qué fabricarías? Los que más se venden. Porque al final la demanda de tus compradores te dicen que los de chocolate se venden más que los de mantequilla. El periodista, como muy bien ha dicho antes Cayetano, debe moverse dentro de unos parámetros de integridad, ética, objetividad, contar lo que pasa. Vamos, el deportista, aunque sea un deporte minoritario que gana una medalla de oro olímpica, es noticia en cualquier diario deportivo, debe serlo. Pero a la hora de, si tú no puedes olvidar nunca que tu medio de comunicación vive de vender ejemplares de periódico o de clics en el caso de Plaza Deportiva o clics en el caso del Desmarque. Entonces, al final, tú tienes comprobado o has contribuido, si quieres, como medio de comunicación en su día, a que el fútbol te genera más clics que la halterofilia. Pues bien, es cierto, es verdad, pues eso sucede y le das más espacio. Al final es un criterio estrictamente empresarial. Es verdad que los periodistas, en tanto que somos también un poco profesionales creativos, porque al final el periodista creativo, pues yo coincido ahí con Cayetano, siempre buscamos también la historia, ¿no? Cómo meter o cómo contar historias
que sean ajenas al deporte rey, que en España es el fútbol y en Estados Unidos es el fútbol americano, por decir algo, que puedan interesar al gran público. Pero es que al final hay mucha gente que lee fulanita de tal, nadadora, y directamente pasa a la página del periódico. Esto es así, no lo digo yo, esto está estudiado, y más con la aparición de internet, que los números se miden exactamente, la gente sabe el tiempo que da, dónde pincha, qué tiempo dedica. Entonces, es un criterio, en mi caso, si tuviera que definirlo de alguna manera, cada periodista luego funcionamos, es básicamente un criterio empresarial, porque yo me debo a la empresa que me paga. Pues antes creía que ibas a decir si no veíamos amenazado nuestro trabajo por la aparición del periodismo democrático de las redes sociales, donde cada uno se cree periodista y tal. Pues ahí sí que te digo que no, porque el periodismo es un oficio muy difícil y necesita una experiencia y necesita dominarlo. Y lo que decía antes Trujillo, es decir, unas claves que hay que cumplir, ¿no? Unas normas básicas, unas pautas. Tienes que llamar a la persona afectada, tienes que comprobar, tienes que hacer muchas cosas. Entonces, para hacer buen periodismo no puede hacerlo cualquiera con una camarita y con un tuit. Es que eso requiere un tiempo, requiere un proceso. Entonces, para mí amenazada en ese sentido, nada. O sea, el periodismo se hace de otra manera, ¿no? Es como todo, pues una labor artesanal de hacerlo poco a poco y de... Yo veo dos cosas. Yo veo que hay deportistas que sinceramente en las redes sociales es que yo trabajo en la Federación de Triatlón, digo tema de comunicación, y es que hay algunos triatletas que ya pueden ser buenos nivel élite, que es que tienen unas faltas de ortografía. Eso es trabajo también, eso es trabajo. Claro, por eso es que hace poquísimo un deportista que tiene una marca de ropa le hizo una dedicatoria a Javier Gómez Mella, que es que me dolía la vista de la cantidad de faltas de ortografía que tenía por línea, y es que eso es un ejemplo. Puede ser muy bueno en su deporte, pero eso no debería de ser un ejemplo eso es de persona en los medios de comunicación. No se le debería de ceder espacio con ese texto, porque es que daba, desde mi punto de vista personal, daba bastante vergüenza que tuviera, porque dice, ¿qué clase de deportistas tenemos con estas faltas de ortografía? ¿Qué clase de formación tienen? Que tienen 30 y pico años, tienen este tipo. Entonces dice, bueno, pues que por una parte, pues no sabes si reírte o llorar. Y por otra parte, luego, en cuanto a lo que comentabais de los padres, tenemos, por ejemplo, padres en la federación de tíos súper talentosos. El triatlón ahora es un boom y están uniendo la carrera de sus hijos, porque parece que solo quieran publicar cosas de que ganan, y qué va a pasar en el momento que tú ganes. No vas a tener nada que decir de él. Y luego hay medios de comunicación de nueva creación que dan espacio a que tú entres y cuentes tu historia, que eso es muy peligroso, porque primero no contrasta la información y apenas, igual revisa la historia, pero como es la persona a la que te la ha contado, no contrasta la información de los méritos reales de esa persona. La semana pasada hubo una publicación de una chiquilla que tenemos, que sí, que es muy buena, pero no es ni campeona del mundo ni nada parecido, es campeona de su pueblo, sinceramente. Y la pusieron como si fuera, que sí, que tiene muchos seguidores, pero es que la mitad de las cosas pues lo han colgado sus padres y es mentira. Entonces, que un medio de comunicación respaldado por una empresa bastante fuerte en la Comunidad Valenciana no contraste ese tipo de historias, pues a mí me parece muy fuerte, porque está perjudicando al futuro de ese deportista, porque se está creyendo una cosa que no es. Yo quiero contestarte lo de antes, ¿no sé tu nombre? Sara, no, a ver, yo creo que estamos yendo bastante a peor en cuanto a la pluralidad deportiva. Y a ver, nosotros tenemos que entrar más que nadie me da culpa, porque efectivamente solo hemos estado hablando de fútbol. Yo recuerdo cuando tenía 10 o 15 años en Canal Plus, cada mediodía hacían la sección esta de Más Deportes, creo que se llamaba, que sacaban todos los deportes y todos lo estábamos viendo. Ahora es una cosa bastante improbable que ocurriera en Deportes 4 o en la propia televisión pública, que ya que es pública también tendría que hacer mucho más hincapié en eso. Me da mucha envidia, por ejemplo, el Equipo, el periódico deportivo francés, cuando sin problemas dedica toda su portada a waterpolo, a la halterofilia o al deporte. Es que aquí solo se dedica a la sincronizada cuando echan a la tarde
al remo cuando sale un asunto de dopaje, entonces al final dices... Pero una cosa, ¿cuántos de aquí conocen íntegramente del equipo de remo español 1? De aquí, dime. Escucha, pues somos... No, ya, pero tal que se ha retirado además. Yo por llevarlo un poco a la contraria, David, pues si no, esto es un coñazo y nos aburrimos. El remo es el deporte estrella, por ejemplo, en el norte de España, la regata de la Concha, es como la pilota valenciana aquí. Yo, Sara, creo que la pelota no es el deporte estrella aquí. Bueno, pero ahí, por ejemplo, nosotros damos todos los días información de pelota y es por un tema ya cultural, o sea, nosotros queremos potenciar la pelota, no porque tenga un gran número de seguidores, porque los seguidores de la pelota, pues es gente mayor y en fin, tampoco es que sea digamos, un objetivo empresarial de sacar ahí beneficio. El trinqué de Pelayo se está llenando de jóvenes, cuidado. Pero si no hay una partida de pilota que vayan más de 200 personas, y yo doy pilota por lo mismo que dice Cayetano, pero no hay ninguna partida de pilota que lleven más de 200 seguidores. Y perdona, y yo he trabajado 7 años lo sabéis, en Canal No ha habido ninguna partida de pilota que haya dado más de un 1% de audiencia. Esto es una discusión muy larga, porque dices, claro, al final el medio le da al espectador lo que el espectador quiere, totalmente, pero quizá el medio también tiene que acostumbrar al espectador a otra cosa. Claro. Yo no tengo una respuesta a ese debate, y llevo mucho tiempo reflexionándolo en mi interior, pero no tengo una respuesta. Sí que creo que los medios tienen que empezar a no monopolizar toda su información en el fútbol. Creo que ya se está haciendo en algunos, pero que además es que es pobreza para todos, porque al final luego nos acordamos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y decimos, España, ¿por qué está empeorando? Pues empeora, además de por todo el sistema de becas, empeora también por cosas como esta, claro que sí, porque al final estos son recursos, estos son ingresos, y todo el sistema deportivo español, valenciano o el que sea, se va haciendo más pobre si solo hablas de fútbol. Y luego, aparte, el criterio empresarial está claro que el fútbol tiene mucho más espíritu y mucha más visibilidad y demás, pero por ejemplo, un deportista, un ciclista o un triatleta invierte, por ejemplo, en material deportivo infinitamente más que un futbolista. Entonces, también un medio de comunicación debería haber, está claro que tiene muchos menos seguidores, pero debería de valorar unos perfiles que por ejemplo, un triatleta es súper fiel a unos medios de comunicación y va a entrar 5 veces en generar artículos, y ese triatleta invierte al año entre inscripciones a pruebas, material, invierte y bicicletas, vamos. Como he dicho, David, hay que hacer el esfuerzo porque otro tipo de pasteles sean también muy atractivos aquí en Mala Pastelería. En de comunicación debería de verlo, que en otros deportes hay mucho negocio también con marcas de por ahí, ¿Querías contar algo? Sí, bueno, yo a raíz de lo que ha dicho mi compañera Sara del triatlón, y a raíz del tema de la publicidad que se puedan dar en los medios de comunicación, el tema de los deportistas que no tienen tanta repercusión mediática, ¿no puede ser un arma de doble filo el que ustedes, los periodistas, en el momento de que han conseguido algo grande, algún triunfo, lo que sea, o grande o el nivel que lo consideren, le deis mucha publicidad y al rato, al tiempo, se deje de darse esa publicidad? Ese deportista que es joven, porque por ejemplo Noya, yo pienso que le da igual que cuando ganó el título mundial se le diesen 5 minutos en televisión española, ni en Antena 3, ni en 4 seguro que no. Pero quizá en su momento sí tuvo que hacer ese esfuerzo, ¿no? Sí, pero han llegado a una madurez como lo que comentaban de Ana, pero esos deportistas jóvenes que están empezando, que no ven nada, ninguna repercusión, y de repente ganan algo, les llaman de todos los canales, de periódicos, tal, y vuelve a dejar de ser noticia, ¿no puede ser a la vez que positivo o negativo? Positivo porque está teniendo repercusión en un momento, pero negativo al momento de dejar esa repercusión, de no tener esa publicidad. Tendrá que saber gestionar eso. Claro, ahí está el papel del psicólogo del deporte. Yo te diría que es irremediable, y como es irremediable probablemente, pues hay que trabajar esa subida y bajada, esa descompensación. Yo te digo que los buenos psicólogos eso lo trabajan. Te podría dar nombres, pero... Además, mira, aquí lo más importante es, siento repetirme, pero es que al final yo entiendo el aspecto personal de lo que planteáis, de
como decía Sara, no es que este deportista se gasta más en material que otro, es una canallada para un tío elevarlo a los altares porque ha ganado una prueba olímpica en remo y al día siguiente olvidarlo, de acuerdo, pero una cosa, ahora os digo, cambiad el enfoque, somos un medio de comunicación, contamos cosas, somos empresas que necesitamos ganar dinero porque si no estos tres señores no estaríamos aquí, uno. Totalmente de acuerdo. Dos, nuestros criterios periodísticos son qué, quién, cómo, cuándo, es decir, si David Cal gana una medalla hoy, ¿cuándo? Es noticia porque ha ganado una medalla hoy. Si mañana no la gana, no es noticia. Y yo entiendo que es una canallada para los amantes del remo que David Cal no salga todos los días con... Bueno, perfecto, pues gracias por el matiz. Se podría dar, o sea, bueno, me refiero a en los periódicos, yo solo leo los periódicos, solo escuchar radios deportivas y sí que se dan más noticias de todo. Pero si se gana una medalla y participa en otra competición y no se gana, pues esta persona ha participado, pero no ha ganado. O sea, dar un poquito de... Sí, lo ha dicho Cayetano antes, premiamos al que gana, es evidente. Pero, compiten 100.000, tú premias, hablas del que gana, o de los tres primeros, o el que tiene una historia de superación, es verdad. Es verdad que de deportistas de élite como de fútbol contamos absolutas tonterías y barbaridades y chorradas absurdas, nada comparada con el tipo que tiene que hacer 100 kilómetros para encontrar un lago para practicar piragüismo, es verdad. Pero es que al final resulta que la sociedad, que es la que alberga los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son medios de comunicación de masas. Es decir, el nombre es, yo me llamo David Torres Palencia, medios de comunicación de masas. En la medida que un medio de comunicación deja de ser de masas, pierde una parte de su labor social, porque no comunica a un mayor número de gente, y sobre todo pierde una capacidad empresarial que le obliga a cerrar. Hay excepciones, el debate es largo, tampoco tengo la respuesta. Por eso es la importancia de que en la sociedad existan medios de comunicación públicos. Que desaparezcan medios de comunicación como Canal No es un drama precisamente para este tipo de deportes. Hablando del mundo del deporte, luego podemos entrar sobre protección de idiomas como el valenciano, etcétera, etcétera. Hay un añadido, si me permites. Ese y los que quieras. No, solo uno. Ah, era esa, el David, ¿no? Que es el que manda aquí. Sí. No, un añadido. Ahora también sí que es verdad que es más fácil para otro tipo de deportes, iba a decir deportes minoritarios, pues prácticamente todos, excepto el fútbol, son minoritarios ya, ¿no? Es más fácil que nunca que tengan relevancia. Igual no salen en los medios de masas, pero ahora, gracias a las redes sociales, gracias a un sistema de medios de comunicación más líquido que nunca, ahora los micromedios pueden tener relevancia y puedes ir dirigida a toda tu comunidad. Ahí lo que yo creo que toda esta gente de la que hablamos, el triatlón, el piragüismo, el remo, el esfuerzo que tienen que hacer es currarse la comunicación para llegar a mucha más gente más allá de su propia comunidad. Eso, como la psicología, los trabajos, los recursos, muchos se lo podrán pagar, otros no, pero al final el reto es, primero, ya que tienes las posibilidades, pues, consolida la comunicación para los de tu comunidad, para los de tu deporte, y luego intenta llegar al resto. Creo que es el único mecanismo que ahora los deportes minoritarios pueden utilizar. Antes no tenía la primera opción, y con lo cual se pegaban siempre contra la muralla. De todas formas, ahora da la casualidad de que justamente en Valencia el tema del triatlón, no tanto, pero el tema del running es increíble. Entonces, yo en los periódicos, por ejemplo, no veo, no el running popular, pero sí el tema del atletismo, sí que se podría fomentar más. Pues el Adrián Lee se ha hecho aquí y han ganado tantas personas. Pero, perdona, ¿por qué? Porque el running se da mucho posiblemente después del fútbol el deporte que más. Quiere saber también, una persona que juega al fútbol en el parque, quiere saber noticias de su equipo de fútbol, pero igual un corredor que entrena en el río y se considera popular, dice, pues mira, esta persona, este competidor de élite, ha participado en tal sitio, ha ganado, y se empieza a generar una especie de... Yo sí que pienso que sí que se debería intentar educar o formar más, pero es bastante utópico en parte, porque es lo que comentaba un poco David. O sea, yo por ejemplo
para mí el mejor periodista deportivo del país es Martí Pérez Arnau. Tengo la suerte de aprender semanalmente de él y de ser el redactor de su magazine. Nosotros hacemos un número brutal de 80 páginas del Campeonato del Mundo de Ajedrez, lo publicitamos 20.000 veces. Un tío que tiene 70.000 seguidores en Twitter y compran por 2 euros 3 personas. En cambio, ponemos un solo tuit sobre el Barça de Luis Enrique en el que Martí cuenta una anécdota que conoce y ese tal da igual 120 euros, mientras el otro da 2. Es que es muy triste, pero por desgracia es así. Es así. Y tú sientas en un bar ayer o hoy incluso, ¿de qué se habla? Sí, claro. Penalti de Messi. Ya, pero tenemos que dejarnos llevar solo por eso. No, pero sí, está claro que hay que encontrar un término medio y un equilibrio, eso está claro, estamos de acuerdo, pero tampoco podemos obviar que el fútbol arrasa porque tiene algo que bueno, que le gusta a la gente más que otras cosas, ¿no? Pues el ejemplo que has dicho del ajedrez es brutal, o sea, podéis hacer un esfuerzo tremendo, gigantesco y después tener una repercusión muy pequeña. Yo, por ejemplo, recuerdo en este sentido, porque al final el debate lo procede, yo recuerdo, he estado 7 años en Canal No, con ciertos puestos de responsabilidad en deportes. Lo has dicho 4 veces, Canal No, no sé si es por algo. No, escucha, no, por nada. Os están esperando para abrirla. No, el caso es que al final es verdad que en Canal No el criterio sí que era diferente, porque en efecto sí que había que, pues como ha dicho Cayetano, pues había que tener especial protección hacia deportes o situaciones de la sociedad que están, por ejemplo, la pilota sí que tenía mucha cabida en Canal No porque es un deporte autóctono, pero para nada es un deporte de masas. Es auténticamente milagroso que en un medio de comunicación privado se dé pilota porque por mucho que le guste a un determinado grupo de personas es ínfimamente minoritario. Lo dice un tío que ha visto partidas de pilota, finales, que publican noticias de pilota, etcétera. Es decir, es que no es el criterio del por qué tenemos que dar los medios de comunicación determinadas cosas que solo interesan a un grupo pequeño de personas, además de que lo que ha dicho Ismael es utópico, es un planteamiento utópico, es que al final nosotros, nuestra responsabilidad como medios de comunicación privados, la primera es la subsistencia empresarial. Es decir, en el momento que tú no olvidas eso, quiero decir, sí, serás un medio sensacional porque has contado de maravilla las loas de un tío que ha hecho un deporte pentatlón moderno y que resulta que... Pero te irás al garete, lo has dicho tú, yo también idolatro a Pérez Arnau, me parece uno de los mejores periodistas del país. Pues bueno, pues él sabe perfectamente cómo funciona esto. Entonces, lo justo es situarse en el medio de haciendo un periodismo que sea rentable para tu medio de comunicación, puedas también contar cosas a la par que educar a la sociedad, pero más en el caso nuestro, yo creo que en valores respecto, por ejemplo, en el mundo del fútbol, en valores, en cómo afrontar la derrota, la frustración, el éxito, la victoria, más que en tanto como educación puramente deportiva. De hecho, me desmentirán ellos si quieren, pero hoy en día hay determinados deportes que solo salen en los medios de comunicación porque tanto primero, empezando por lo cercano, el ayuntamiento, la Diputación, la Generalitat, o luego a nivel nacional con el Planado o fundaciones como la Tri Alfonso salen. Si no estuvieran patrocinados, serían deportes que solo salían cuando ocurriera una desgracia o un éxito, que a mí yo muchas veces, mi mamá me pregunta a vosotros, porque soy periodista pero soy persona como vosotros, me fascina cómo España a veces consigue medallas en disciplinas que ni nosotros prácticamente conocemos y digo, son súper hombres, porque claro, no tienen ni medios, ni instalaciones, ni... Perdón el clavo. El medio al final parece que es el creador de esta relevancia, pero miremos en la fase previa, el running. Claro, ¿por qué el running es súper noticia? Primero porque ha habido una gente como es la asociación Correcaminos que se lo ha currado durante muchos años, y luego porque ha venido la fundación Trinidad Alfonso y ya está poniendo la pasta. ¿Es noticia eso por per se? No, porque quizá el aumento en Valencia. Sí, pero ¿por qué ocurre el aumento de corredores? Pues porque probablemente el Club Correcaminos haya hecho un trabajo de difusión del atletismo y del running a nivel femenino y a nivel salud, claro, que es impagable durante una trayectoria larguísima. Y luego han conseguido llamar la atención de la Fundación Trinidad Alfonso y ha puesto la pasta. A lo que voy es que creo que tendríamos que ser más exigentes con empresarios privados, con empresarios y con instituciones públicas.
pues seguramente si ellos respaldan, si el planado le da mucho más importancia, eso acabará siendo noticia. Pero acabará siendo noticia porque casi fuercen a los medios a que lo sea. Ahí está la importancia, y ahí es donde tendríamos que hacer hincapié. También los medios tienen que ser imaginativos, o sea, a mí Sí, por completo. echo de menos bastante Estoy de acuerdo. la imaginación en los medios de comunicación para contar una historia del deportista, no ha ganado no sé qué. Aunque me parezca triste, mira, por ejemplo, el año pasado David Castro, que es un sub-23 español, que ha ganado todo, campeonato de Europa, el año pasado salió y fue una de las publicaciones estrella en televisión española del día, porque había ganado una carrera de tacones en Madrid. Entonces dice que no sigue la gente a ese deportista, pero sí fue súper notorio, pero pues no lo fue por el triatlón, pero mira, ahí estuvo el medio que por lo menos citó su nombre y da un poco de risa y es un poco, en realidad es un poco triste, pero mira, por lo menos ese chaval ha tenido su momento de gloria, ¿sabes? Que si los periodistas también a veces hubiera un poco de imaginación en contar la historia de otra manera, se podría dar espacio a otros deportes. Y yo no digo que se elimine el fútbol, porque lógicamente no, es un criterio empresarial. Pero lo que yo digo es que estamos yendo a menos, que es lo que me parece triste. Antes tú tenías el 80% fútbol y un 20% otros deportes. Es que ahora estamos el 95% fútbol y el 5% otros deportes. Sara, esa imaginación, desde luego, creo que ahí sí, así como televisivamente, pues soy un poco pesimista. Sí creo que en internet y en papel está empezando a pasar, se están empezando a contar historias muy chulas de otros deportistas. Y yo os pediría a los que trabajáis en esos otros deportes que también seáis capaces de pegar la bandera y decirle al medio, aquí tengo una historia fantástica que contar. Eso es un trabajo de comunicación, mira, vale dinero, está claro. Tenemos experiencia con el tema del paratriatlón. El paratriatlón, a nosotros como federación, en cuanto al número de licencias, tenemos poquísimas. En cuanto a rentabilidad, es más, damos subvención para material para los clubes que están con paratriatlón, para que tienen material. Pero a nivel de comunicación es lo que más vendemos. El año pasado un chaval que es productor hizo un vídeo a coste cero de un paratriatleta que tiene acondroplasia, que es enano, ¿vale? Y tuvo 20.000 visitas en YouTube. Luego hizo otro de paratriclismo en el triatlón de Valencia, de un triatlón específico para ellos, con distancias adaptadas. Tuvo 15.000 o 18.000 visitas también. A la federación nos costó cero difundir eso. Pero, ¿sabes por qué? Porque eso interesa, porque no es solo triatlón, claro, es una historia. Por eso te digo, quiero decir, y los medios siguieron ignorándolo, porque te lo digo, bueno, han ganado varios festivales de cortos y demás. Los medios siguieron ignorándolo y sin embargo tiene muchísima repercusión en cuanto a nuestro deporte y en cuanto a la gente que los conoce. Yo creo que hay ejemplos de deportistas que sí que han sabido sacar partido de esto, ¿no? Yo recuerdo David Meca, que era un tío que al final sabía estar en los medios, yo no sé cómo lo hacía, pero se pegaba a los lobos. Y eso es un poco lo que decíais vosotros, que habría que buscar la manera de captar la atención de los medios también, ¿no? Claro, David Meca el año que más dinero ganó fue el año que estaba sancionado y no podía competir, porque se dedicó a hacer retos, pero un poco pasar la pelota. Y fue el año que más dinero ganó. Yo si me dejáis, a mí me gustaría, sí, claro, Cayetano se tiene que ir, no sé si lo despedimos ya o podemos seguir si queréis. Que te despedimos, le damos un aplauso. Muy bien, gracias. Yo tengo una cena a las 9. En Ruzafa, yo 10 minutitos. Vale, a mí me gustaría tocar un par de temas, que es un tema que a mí a ver, la figura del psicólogo del deporte, porque al final estamos aquí para eso. Yo recuerdo un poco los inicios de Benito Floro, de Pedro Portolés, que le propuso un psicólogo a Benito y tal, y se habló mucho de una intervención que no fue muy afortunada en Madrid, de un psicólogo del deporte, que no sé si era el deporte, pero era psicólogo. Pero en cambio no se habló, por ejemplo, de la intervención que tuvo un gran psicólogo del deporte en Barcelona 92, donde en la selección olímpica, que España ganó la medalla de oro, ¿no? Y los jugadores que estaban ahí pues hablaban muy bien. Por ejemplo, de hecho, Chapi Ferrer estaba allí, Luis Enrique estaba ahí.
Guardiola estaba jugando ahí. A mí me gustaría un poco que vosotros contestarais a ver cómo se debería tratar la figura del psicólogo en los medios de comunicación. ¿Disparas tú o disparo yo? Disparo yo, venga. Mira, yo empezaría. ¿Cómo se debería tratar? En realidad, un poco me refiero a algo que hemos dicho antes. Creo que tanto en los medios de comunicación como en la sociedad habría que empezar primero por quitarnos todos tabús. El psicólogo no es un tío que cura depresiones exclusivamente, igual que el psiquiatra no es un tío que cura locos solamente, sino es un complemento más. Igual que tú tienes un recuperador físico para adelantar el tiempo que recuperas las lesiones, igual que tienes un entrenador, hay equipos que tienen entrenador de ataque, de defensa, de porteros específicos. Creo firmemente, además lo acabo de poner en Twitter, que todo cuerpo técnico de deporte de élite o de federación, o extrapolémoslo a escuela de fútbol o escuela de lo que sea, debería tener un psicólogo que eduque a los deportistas en los valores que tienen que ser. Más si es en un mundo de élite, porque encima esos deportistas con posterioridad van a ser referentes sociales y modelos, ¿no?, para que luego van a imitar nuestros jóvenes. Entonces, ¿cuál creo que debería ser el tratamiento? Pues a diferencia de cómo se le trata hoy, que se le trata desde el punto de vista negativo siempre y peyorativo, en el sentido de que ha venido el psicólogo porque el Valencia, perdón por citar el ejemplo del fútbol, no funciona, o tiene que ir al psicólogo este deportista porque es joven. No solamente eso, sino como un especialista más y un profesional más de un cuerpo técnico. A los preparadores de porteros no les hacemos entrevistas ni reportajes cada vez que aparecen en una escena, ¿no? Y en el Valencia, por ejemplo, de fútbol hay 2 o 3 de los mejores del mundo. Hablo de Chotanay y Martínez Puig en el Levante, ¿no? Yo creo que es una cuestión de evolución. Estoy seguro que si todo sigue así, pues de aquí 20 años no será nada excepcional que los psicólogos sean una pata fundamental de cualquier equipo, de cualquier deporte. Es una cuestión de cultura, de evolución. Me parece muy positivo que haya encuentros como estos y que haya preparación y formación como la que se está produciendo aquí, porque esto eleva la cultura deportiva y esto hace que lo excepcional se convierta en habitual, porque yo es que no veo nada noticiable en que un psicólogo sea parte integrante de cualquier equipo, de cualquier escuela, de cualquier deporte. Entonces el reto es ese, vuestro reto es ese, hacer de lo excepcional algo habitual, y estoy seguro que ahí sí se va por el buen camino. Igual que como hace falta tener buenos periodistas, como los que hemos tenido aquí, pues también hace falta tener buenos psicólogos que sepan hacer bien su trabajo, y que igual que hay buenos preparadores físicos, buenos entrenadores que pueden estar en un club, dejarlo, entrar, pues que al final seamos los psicólogos los que hagamos un buen trabajo, ¿no? Y por eso nos quieran contratar, no por otra cosa, ¿no? Esa es un poco la idea, entiendo yo. Y yo no sé si queréis comentar algo para cerrar, un poco... Yo, aunque sea pecar de pesado, insisto un poco, además soy miembro de la Asociación de Prensa Deportiva de Valencia, que es incipiente, bueno, y yo creo que el periodismo y el periodista es buena parte del o una parte muy importante, casi tan desconocida como el mundo del psicólogo deportivo, ¿no? Entonces, es muy fácil pedir, ¿no? Porque vosotros deberíais, porque no sé qué, comprendámonos, es como el misma compresión que pedimos nosotros a lo mejor para, digo la sociedad, para el deportista de élite que falla un balón o falla un disparo o no cumple el reto o el objetivo puesto en el triatlón. También el periodista debemos empezar a entenderlo como un actor más de esta sociedad a la que un periodista, el que, por ejemplo, pedías, por ejemplo, Sara, perdón por monopolizarlo contigo, solo sabemos su nombre. Claro, y el de Joaquín. Chimo, para los amigos. Ismael que me ha seguido en Twitter. Bueno, igual que pides creatividad para el periódico, yo, por ejemplo, yo de la Federación de Triatlón al desmarque no llega ninguna nota de prensa. Entonces, claro, me es difícil. Y piensa que en el desmarque hay menos periodistas de los que debería, porque es un periódico de comunicación y somos una de las profesiones que más crisis ha sufrido en los últimos tiempos. Es decir, que muchas veces, hablo del desmarque, pero no quiero ser endogámico, de cualquier medio, muchas veces bastante tenemos con contar lo que pasa en el día a día como para encima pensar, ser creativos, buscar una historia y tal. Quiero decir, al final,
David Meca, bueno, para mí tenía un punto de espectáculo quizá excesivo, pero al final es un poco, él dice, yo tengo que vivir de la publicidad, porque si no, no vivo. Oye, y nado de maravilla, tal, pero o me cruzo el estrecho rodeado de pegatinas o no gano un duro. Bueno, pues ni tanto ni tan calvo, ni olvidemos el triatlón, ni seamos todos hombres orquesta, ¿no? Nada, yo por concluir, os puedo ofrecer poco, pero sí os puedo dar un consejo mega humilde, que es que levantéis mucho la bandera, que insistáis mucho. Creo que nunca como ahora, nunca en la historia como ahora, ha sido tan fácil comunicar cosas, porque ahora todos tenemos los medios, luego están cómo utilizamos esos medios. Entonces sí que os pido, desde vuestro punto de vista, gestores deportivos o psicólogos, sí que os pido que hagáis ese esfuerzo de hacer atractivas vuestras profesiones, de ser didácticos con nosotros, porque como bien dice David, el periodismo está en un estado precario. Hay muy pocos profesionales en cada medio. Eso significa que parte de esa imaginación, de esa creatividad, eliminan, no hay tiempo para ello. Es un problema y es una putada que sea así, pero es así. Me alegro que digas putada, porque llevo toda la tarde queriendo decir, es una putada y no lo había dicho por Dilo. Sí, que ya me diferencié, y aquí ya no me van a decir nada. Exacto. Y entonces eso, creo que desde vuestra responsabilidad, que seguro que también la precariedad está ahí, y quizá igual o más que en el periodismo, pero que sí que seáis capaces, o al menos tengáis ese chip de crear historias, de ser imaginativos, y de que al final los señores periodistas que están en sus cosas, pues consigáis llamarle la atención y consigáis, entre otras cosas, dejarle claro a David, a mí, a Cayetano, que por ejemplo la psicología es una parte fundamental, imprescindible del deporte. Os pido que hagáis ese esfuerzo en los años venideros, porque nosotros estaremos muy agradecidos y al final la sociedad, que es un poco lo que cuenta, saldrá reforzada. A ver, seremos mejores personas todos. Igual que yo os digo, por completar lo que dice él, yo he pedido tarjetas de visita para todos. El que quiera, ahora le doy mi correo, todas las noticias que me mandéis, prometo que leo todos los correos y las que pueda las saco. Pensaba que ibas a decir que las publico todas. No te vengas arriba. No voy a decir algo que no voy a cumplir, pero Efectivamente. con un cierto criterio, pero vamos. Bueno, muy bien. Yo he disfrutado mucho con esta mesa, ¿no? Yo hacía tiempo, Chimo y yo hablábamos de esta mesa porque nos apetecía un montón hacerla. Y bueno, hemos tenido la suerte, gracias a David Blay, hay que darle las gracias. Dale las gracias tú. A nosotros. Porque ha sido él realmente el que ha montado la mesa y que bueno, yo estoy la verdad que muy contento, ¿no? Y un poco como resumir, al final, yo es algo que he insistido mucho y voy a seguir insistiendo, que al final cada profesional del deporte, sea un gestor deportivo, sea periodista, sea entrenador, sea psicólogo, al final tenemos que hacer bien nuestro trabajo y no nos olvidemos de eso. Es decir, los periodistas intentan hacer lo mejor que saben su trabajo y además dependen de un medio, es el que les paga, y nosotros vosotros como gestores deportivos o nosotros como psicólogos, pues también tenemos que intentar hacer nuestro trabajo aprovechando lo que hay. Si lo aprovechamos para nuestro beneficio, pues mejor. Si eso no lo podemos aprovechar a nuestro beneficio, pues tenemos que saber aceptar lo que significa eso, aceptar la realidad. Y yo creo que encuentros como este, pues nos acerca mucho, nos ayuda a todos a poder entender mejor este mundo y a poder, desde mi punto de vista, disfrutar muchísimo de esos deportes. Yo voy a añadir una cosa más, para que veas un poco lo que, cogiendo el guante que lanza Vicent, para que veas que mi predisposición es absoluta y que a mí no me importa sacrificar, yo me brindo para que repitamos la experiencia más veces, o si va a llegar a organizar un congreso, ser partícipe. Es decir, en ese sentido, mi interés como periodista es que los medios, que nos conozcáis también como profesionales, para que luego se nos juzgue conforme a justicia, no conforme a... Bueno, pues que hay situaciones, yo para venir aquí hoy he tenido que hacerme una entrevista bastante rápida, lanzarla, programarla, estar pendiente del teléfono, encargarme por no sé qué, porque sea de no sé cuántos, y que
si David Kahl en vez de remos piragüismo. Pues bueno, quiero decir, porque al final a mí, yo voy a cenar hoy porque me lo paga el desmarque, no, quiero decir, no me lo paga conseguir solo una historia buena, que está muy bien, pero... Tienes que sacar algo de Pentaldón moderno. Me ha encantado decir eso, tío. Es que nunca creí que pronunciaría esas dos palabras. En mi cerebro las he dicho varias veces, pero nunca... Pentaldón moderno. Bueno, ya te pasaré el mail y me mandas cosas de la... El otro día se va a hacer un récord de España en el 81. ¿Qué me dices? Soy un visionario y no lo valoras. Muy agradecido. Sí, de verdad, ha sido un placer absoluto. Te damos las gracias y bueno, igual tenemos que repetir algo así, no lo sé. Yo me brindo, yo encantado de charlar un rato. Me aplaudo, yo me aplaudo. Hemos estado muy bien y eso que nos